primero que nada es un placer estar acá compartiendo primero con vos, Armando, con Matías y bueno, con la cantidad de emprendedores que nos están escuchando. Creo que sí, es necesario en estos momentos como compartir aprendizajes, ¿no? Y sentimientos y sentires. Entonces eso, eh, en principio, agradecidísima de estar acá. ¿Quién soy? Bueno, Paula Cardenó, soy mamá, soy emprendedora y hoy estoy como desde dos lugares. Uno es Enjambre, que es una empresa del conocimiento que acompaña a muchos otros emprendedores con aprendizajes y sí, en su modelo de negocios, en distintas etapas de los emprendimientos. Y el otro es Arbusta, que es una empresa de tecnología que da servicios tecnológicos, y somos 300 personas en Colombia, Montevideo, en Colombia, Uruguay y Argentina, y el 90% de los colaboradores son jóvenes que viven en situaciones socioeconómicas frágiles y que antes de entrar en Arbusta no tenían formación técnica. Lo aclaro porque después los aprendizajes tienen que ver mucho con eso. Entonces es como eso, cortito. Perfecto, Y la gracias, verdad Pablo. que y nos conocemos de Armando de mucho trabajo juntos en Ayoka, que también ahí tenemos el corazón ahí también. Sí, fuimos compañeros justamente en épocas de Ashoka y de ahí tuve el gusto de conocer a Paula. Gracias, Paula. Matías, ¿nos quieres platicar de ti, de Elevar, por favor, para que los que no te conozcan te vayan conociendo, por favor? Y gracias nuevamente por acompañarnos en esta No, al conversación. contrario, gracias a vos, Armando, a Ana y a todo el equipo de New Ventures. Me siento súper honrado de participar acá y espero que esto sea algo bien comunitario y que todos podamos aportar, porque cuanto más aportemos, más valor le vamos a sacar todos a esto. Bueno, soy Matías, estoy viviendo acá en Ciudad de México. Eh, Trabajo para Elevar Equity, es un fondo de inversión de impacto social, pero 100% for profit, que busca tener retornos de mercado, y eso lo hacemos mediante inversiones que atiendan a personas de la base de la pirámide con productos y servicios de primera necesidad, que ayuden a incrementar los ingresos o disminuir los costos de las personas. Y cuando hablamos de personas físicas que pueden ser una persona como cualquiera de nosotros, o personas morales que tengan su microempresa, que pueden ser o empleados por ellos mismos o hasta 5 empleados más o menos. Entonces, cualquier cosa que ayude a ellos a disminuir los costos o aumentar ingresos a esas personas es a donde nosotros invertimos. Y de mí, es una persona que por primera vez en mi vida puedo decir que estoy uniendo mi pasión por los negocios, por emprender y por invertir, con mi propósito que tuve toda la vida de hacer cosas buenas para el mundo. Fue una larga búsqueda y acá veo participantes, varias personas que me ayudaron mucho en esta búsqueda. Puedo estar donde estoy y me siento un privilegiado. Así que de vuelta, muchas gracias por todos y feliz de poder compartir con ustedes eh, los aprendizajes que tuvimos con el COVID. Muchas gracias. Oye, antes de empezar, nomás una pregunta técnica, Ana Gastelum. ¿Tenemos chats abiertos o micrófonos abiertos, nomás para saber cómo? Porque la idea es tener un diálogo, entonces vamos a ir platicando iniciar la conversación con Matías y con Paula, pero nada más por si alguien quiere aportar y decir algo, nada más quería saber si tenemos el chat o los micrófonos abiertos. Sí, justo en el chat ya están escribiendo varios y pueden seguir escribiendo. Inicialmente cuando ingresan a la sesión están en mute para evitar ruidos, pero pueden quitarse, o sea, los participantes se pueden quitar el mute, entonces si quieren aportar también se puede, y el chat. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablaba con Matías y con Paula, les platicaba, para nosotros dentro de New Ventures ha sido un proceso muy interesante este cambio, empezar a entender de qué se trata, ha implicado cambios muy importantes y me decían que de alguna manera, y algunos de estos cambios los veíamos como no planeados, repentinos de reacción, y algunos han empezado a tener incluso efectos muy positivos, y a partir de ahí fue por eso este interés de reflexionemos qué implica este cambio, repensemos qué es lo que tenemos que hacer y a partir de ahí reconstruyamos. Y queremos hacerlo a través de anécdotas, de ejemplos de cómo esto nos ha impactado. Ya habíamos pensado tocar varios temas desde la perspectiva de emprendedores, de nuestras empresas, a nivel incluso personal. Y entonces, pues quisiera preguntarle, a lo mejor empezaré con Paula. Paula, ¿te gustaría empezar a
a lo mejor empezar a contarnos un ejemplo. ¿Cómo has vivido y qué ha implicado este cambio para ti en Enjambre y en Arbusta? Si tienes algún enfoque, o sea, podemos empezar con emprendedores tal vez, o con cualquier ejemplo que quieras hacer, y a partir de ahí empezamos la conversación. Dale, bueno, si querés arranco un poco la experiencia desde Arbusta, que también sé que muchos de los emprendedores en Enjambre les pasó lo mismo, pero lo primero que tengo que decir es que a mí me generó muchísimo miedo 2 semanas antes del COVID, porque nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que Arbusta estaba preparada para el teletrabajo. Como les digo, el 90% de los jóvenes que trabajan con nosotros viven en barrios populares, entonces para nosotros antes del COVID era impensable pensarnos en teletrabajo. Y la verdad que fue como contrarreloj. En 72 horas cambiamos a teletrabajo con un esfuerzo enorme del equipo, con un compromiso gigante del equipo, y también con entender quiénes necesitaban acceso a internet, equipamiento, que eso pasa. La verdad es que en 2 semanas pasé de profundo miedo de entender que a lo mejor Arbusta no podía seguir funcionando, a descubrir una fortaleza increíble, a entender que la organización en la que estaba tenía mucho más fuerza tal vez de la que nosotros nos imaginábamos. Eso como telón de fondo, ¿no? Es como por ahí lo que transitamos. Y después, para ejemplos concretos, sí nos está cambiando nuestra mirada y nuestro modelo de negocio en algunos sentidos. Ahora nos estamos empezando a imaginar que probablemente no tengamos que estar todos 100%, eventualmente en algún momento, todos 100% en oficinas, sino que probablemente combinemos teletrabajo con estar en oficinas, entonces eso nos implica menores costos a futuro. Nos empezaron a cambiar, pasamos como del miedo y de estar muy justos en el día a día a pensar corto y mediano y más largo plazo, oportunidades que se nos presentan. Se nos presentan diferentes modos de vender, que pongo ejemplos concretos porque sé que es lo que sirve. Nosotros estábamos planeando una expansión en Bogotá y en un momento la frenamos porque dijimos, no, si no vamos a poder viajar, frenemos eso, y ahora nos dimos cuenta pero todo esto como en la semana a semana nos dimos cuenta que en realidad ahora nadie asume que vos vas a ir a una reunión de ventas, a una reunión comercial presencial. Lo podés hacer desde donde estamos, desde Montevideo, desde Medellín o de Buenos Aires, y podemos seguir como promoviendo nuestra fuerza de ventas. Bueno, esto por poner solo algunos ejemplos, y dejo que de se alguna manera ya abriste Colombia entonces de manera remota. Sí, ahí estamos en eso, como que y se nos abren, también somos una empresa de tecnología, se nos abren un montón de oportunidades nuevas. Entonces mucho de lo que trabajamos también desde Enjambre es entender tu modelo de negocio y empezar a darte cuenta de algunas tendencias que se vienen y cómo vos podés reformular ese modelo. Eso es como un mensaje, tal vez que es un momento dificilísimo para todos, pero también nos sirve pensar un poco en el corto y en el largo plazo, para que nuestros negocios, y sobre todo negocios que transforman la realidad y que buscan cambiar las reglas de juego, puedan no solamente subsistir, sino seguir generando impacto. De acuerdo. Qué interesante. Matías, ¿nos puedes compartir un poco cómo les ha ido a ustedes empezando como a nivel de organización? ¿Cómo lo han vivido? ¿Algún ejemplo del impacto y cómo esto empezó a ayudarles a repensar la forma de trabajo que deberían tener? En el punto de vista como organización es donde menos nos ha impactado, y así que va a ser cortito, porque somos un fondo que estamos en India y Latinoamérica y ya trabajaba mayormente remoto. Tenemos a Joana, que es una de las partners en Seattle, habíamos 3 personas aquí en México y el resto en India, y trabajamos muy remoto, entonces no impactó tanto a nivel cómo reestructurar las operaciones y esas cosas, pero sí nos impactó mucho en todas las compañías de nuestro portfolio y cómo las mirábamos, y de cierta forma nunca tuvimos la presión de los revenues porque, como muchos de acá saben, lo que cobran los fondos es un monto fijo a lo que tiene invertido, con lo cual eso se mantuvo,
pero sí todo el foco fue primero a las compañías del portfolio y después a estar muy atentos a las oportunidades. Pero sí nos ha pasado que ya estábamos remoto, pero nos ayudó mucho a tener más hincapié, tanto como nuestras áreas de soporte, no solamente a nivel de trabajo, sino a nivel personal. Las salidas con amigos o las vistas con la familia se reducieron. Tratamos como compañía de tener una vez por semana almuerzos virtuales, tener sesiones de que cada uno pueda compartirse a nivel más personal y no tanto profesional, como tener también entre nosotros los colaboradores un área de una red de soporte, ¿no? Porque sí fue un impacto grande a nivel personal. Ok. Nosotros, incluso yo quiero compartir a nivel de Ventures un poquito nuestra experiencia o la experiencia más personal, como que a nivel de organización pensamos sinceramente que iba a bajar muchísimo el ritmo de trabajo, pensamos que esto no se iba a poder operar y ha sucedido un poco todo lo contrario. Siempre, o sea, un par de ejemplos que quiero comenzar, por ejemplo, de comentar, siempre habíamos querido abrir un proyecto de, como saben, tenemos una financiera que se llama Viguala, que siempre quisimos cómo probar proyectos distintos, cómo acercarnos a emprendedores de mayor impacto y a lo mejor no tan rentables, y queríamos siempre probar y detonar proyectos de blended finance, y no habíamos podido detonarlo, y casualmente en la coyuntura y con la crisis de liquidez que tienen muchos emprendedores, con un aliado financiero, con una agencia de desarrollo, se detonó justamente el poder arrancar este proyecto. Todavía no se ofrece a los emprendedores, ha llevado un poco de tiempo la estructuración, pero es un proyecto que llevábamos meses, incluso años pensando en cómo detonar, y en el marco de esta coyuntura es que viene justamente el elemento para poderlo detonar. Y debo decir que sin esta coyuntura no estaríamos ahorita hablando de un piloto de Blended Finance con aliados muy interesantes en Europa, justamente para apoyar emprendedores sociales. Y han sido como este tipo de ejemplos los que nos han ayudado a decir, bueno, pues no hay, como decimos aquí en México, no hay mal que por bien no venga, y nos ha empezado a ayudar a detonar proyectos interesantes y empezar a decir, bueno, empezamos a ver que así es y que esto trae sus efectos, pero tanto complicados, pero también de grandes oportunidades. Y ese es uno de los primeros ejemplos que nos ha tocado ver de un proyecto ambicioso que habíamos querido trabajar, y que apenas, y gracias a la coyuntura, debo decir que estamos pudiendo arrancar justamente. Paula, ¿nos gustaría compartir algún otro ejemplo de cómo me habías platicado? Me impresionó mucho cuando hablábamos de esta chica que fue promovida y su historia y la que viajó. Pero sí, perfecto. No sé si la puedes compartir. Sí, les cuento, porque tiene que ver con que creo que parte de lo que puede servir a otros emprendedores, ¿no? Nosotros sí generamos una enorme fortaleza como equipo, ¿no? Entonces eso nos acompañó un montón, hicimos un comité de crisis que es como un poco la brújula de la toma de decisiones diarias de la organización, y entonces nos pasan cosas como, por otro lado, seguimos cerrando contratos con clientes, entonces nos pasa que tenemos que sumar gente a la organización, ahí tenemos que cambiar todo nuestro proceso de selección, hacer un proceso de selección virtual, y pasan estas cosas como, hablando del teletrabajo, muy lamentablemente Samantha, bueno, una colaboradora nuestra que se fue de viaje a Perú, de vacaciones, era su viaje planeado por años, era la primera vez que viajaba, y finalmente no pudo volver. Los 2 primeros días de drama, sigue estando allá, pero logró instalarse, logró conectarse y está trabajando desde allá, y no solo eso, sino que fue promovida en su rol en Arbusta, porque pasó de trabajar part-time a trabajar full-time, que eso es como un crecimiento importante dentro de la organización. Así que, y a mí me impresiona mucho el enorme compromiso de todos nosotros por sostener las fuentes de trabajo, y no solo por sostenerlas, sino por ir creciendo y mejorando.
Así que es de vuelta. Ahora tal vez nosotros podemos empezar a pensar en generar oportunidades de trabajo por fuera de las ciudades en donde estamos operando hoy, porque esto nos lo permite, pudimos como entender estas situaciones. Pero en definitiva es como nos fortalecimos muchísimo como equipo, la comunicación necesitó ser súper clara desde el minuto 1 para todos, y lo mismo que contaba Matías es, teníamos nosotros antes hace como 2 años veníamos trabajando un programa de inteligencia emocional, pero desde que arrancó el COVID lo pusimos mucho más fuerte, entonces tenemos muchos espacios de conversación, de entender qué nos pasa en la vida personal, cómo sostenemos el teletrabajo, y eso es lo que nos hace fuertes. Realmente creo que si yo tuviera que pensar hoy como la fortaleza de los equipos, y la creatividad que nace de las ideas de todos, no solo como de algunos, sino eso es como estar muy abiertos a esas posibilidades. Gracias, Paula. Matías, ¿te gustaría platicarnos ahora? Decías que a ustedes no les afectó tanto como organización justamente porque ya venían operando muy remoto, pero dado que son un fondo de inversión y tienen mucho contacto con emprendedores, ¿nos podrías dar un poco la perspectiva que has visto justamente en la comunidad y en la red de emprendedores con las que están? ¿Cómo has visto ese impacto y cómo has visto estos indicios de adaptación? Bueno, los emprendedores fueron reaccionando como podían porque fue un shock muy fuerte y al principio ya no se sabía muy bien qué iba a pasar. Es como que ahora ya el agua está un poquito más clara y tenemos, si bien hay mucha incertidumbre, ya hay un poquito más de certidumbre. Entonces, lo primero que hicimos fue ayudar a todos los emprendedores a decirles, bueno, es muy probable que la facturación disminuye, que algunos de los costos suban. Entonces, nosotros invertimos en compañías que están en un estado temprano, entonces gastan dinero todos los meses. Entonces, ayudándolos y tratando de optimizar para que no haya despidos, de aumentar lo más posible el tiempo de vida que con ese dinero que pueden gastar, por un lado, y por otro lado, nosotros somos un fondo que nos llamamos a nosotros mismos Human Centered Venture Capital, o inversión de riesgo centrada en las personas. ¿Por qué? Porque tratamos de buscar productos y servicios de primera necesidad para las personas, pero no queremos tratar de sacar esa información desde los mismos emprendedores, sino también desde las personas mismas, para después tener una conversación mucho más profunda con los emprendedores y ver si estamos de acuerdo o no. Y siempre impulsamos a los emprendedores que vayan y que hablen con los consumidores. Un poco de las cosas que vimos es los emprendedores que más cerca estaban de sus clientes finales, que más los conocían, que más llegada tenían, fueron mucho más hábiles en reconocer para dónde iban las cosas y cómo hacer este pivot, si en el caso que hubiera que hacerlo, para adaptarse mucho mejor a las circunstancias. Y los emprendedores que tenían un sistema de información mucho más fluido, en donde podías ver las ventas o los KPIs o los indicadores más importantes a nivel diario. Tenemos algunas compañías que lo ven a nivel hora. Esas son las compañías que mejor reaccionaron. Pero sí, lo que nosotros vemos con el COVID, y me encantaría escuchar qué piensa el resto, nosotros vemos que nosotros ya estábamos apostando a un mundo un poco más digitalizado, y varias de nuestras inversiones apuntaban esto. Lo que vemos que pasó con el COVID es, en un periodo de tiempo muy corto, se aceleró mucho esos procesos, y algunas compañías salieron favorecidas y otras compañías salieron perjudicadas. Entonces, en todas nuestras inversiones, en el largo plazo, el COVID o este mundo un poquito más conectado, con más cosas digitales, con más tecnológico en cierta forma, que esa es la parte quizás que después podemos discutir, todas nuestras inversiones estaban orientadas a eso. Ahora, hay compañías como de e-commerce o de ventas en línea que están viendo crecimientos mensuales de 100% y otras que le está costando un poco más. Pero sí fue muy difícil manejar la incertidumbre. Los principales takeaways que tenemos es tener un buen entendimiento del cliente final para entender hacia dónde podemos hacer este pivot, y por otro lado tener un sistema de información, más allá de estas conversaciones a uno con los clientes, de información muy aceitado, y son las compañías que mejor reaccionaron. Y yo quisiera compartir que hemos visto un poco emprendedores y luego empezar a abrir
la conversación porque nos encantaría cuando platicábamos con Pablo y Matías, queremos justamente aprender de todos, queremos ver cómo lo han vivido todos ustedes y qué podemos aprender en conjunto, pero sentimos que justamente esa parte de reflexión. Y antes de darles, o sea, ahorita que estamos hablando más del enfoque de emprendedores, coincido mucho con Matías. Al principio fue un cambio tremendo, muy rápido, muy repentino. Cuando empezó a llegar el tema de COVID, empezamos a hacer varias encuestas con algunos de los programas. Por ejemplo, nos manifestaban obviamente. Hicimos una encuesta de un programa con 30 emprendedores y 20 de ellos nos manifestaban que tenían recursos para operar solamente 3 meses de operaciones, estaban sumamente preocupados. Solamente 2 de los 30 nos manifestaban que iban a poder tener o consideraban que tenían recursos suficientes para operar todo el año. Entonces era una situación muy crítica. Obviamente el enfoque inicial fue mucho en reducir costos, en cómo mejoran la liquidez. Muchos estaban buscando financiamientos, probando nuevas fuentes de ingresos. Pero conforme pasaron las semanas empezamos a de repente recibir otra vez historias de cómo este cambio, esta coyuntura, un poquito ejemplos como nos han contado Paola y Matías de cómo los emprendedores con su resiliencia, creatividad y emprendimiento empezaban otra vez a hacer cosas que no habían detonado antes. Por ejemplo, una emprendedora boliviana de Panel Fresh solamente vendía B2B y esto la aceleró en un esquema de B2C que ahorita has tenido incluso más ventas que el año pasado. Juanjo de iPod tenía un programa muy presencial, ya había pensado que tenía que cambiar en línea y justamente la coyuntura lo llevó a hacer una alianza con otra emprendedora y ya tiene una buena operación en línea. Biodent, que hace consultas dentales, no lo había pensado, pero ya está empezando a hacer incluso diagnósticos en línea, mandando fotos de WhatsApp y solo en aquellos casos que son muy necesarios, que requieren una intervención dental, empiezan a trabajar. Entonces empezamos a ver muchos ejemplos pasada la crisis de cómo el emprendimiento y la creatividad empiezan a... Perdón, creo que había entrado una llamada ahí. Empiezan a detonar oportunidades interesantes. Incluso, no sé si a alguien le gustaría compartirnos sus aprendizajes. A mí me gustaría, para a lo mejor empezar a preguntarle a alguien más del equipo para empezar a abrir la discusión. Y voy a poner un poquito ahí en el spot a María y a su equipo, María Puch. Este mismo evento, por ejemplo, el Flee at Home, platícanos un poquito cómo surge. Teníamos planeado hacer un evento presencial que no se pudo llevar a cabo y me encantaría que para efectos de la conversación aquí del grupo nos pudieras contar la génesis, cómo surgió y un poquito lo que hemos visto la semana pasada con el Flee universitario y ahora con el Flee at Home. Creo que valdría la pena y es muy buen ejemplo de lo que ha detonado esta coyuntura. Sí, gracias Armando. Y la verdad es que también en varios paneles, en varias de las sesiones que hemos tenido hoy ha sido un tema recurrente como en buscar oportunidad en tiempos complejos como los actuales. Y la verdad que una de las partes fundamentales de New Ventures es ver cómo se puede vincular y fortalecer el ecosistema y que al final pues hay muchas organizaciones que de una manera u otra están apoyando a estos emprendedores de impacto y que en un contexto como este están viendo cómo se adaptan y unos sumándose a iniciativas existentes, otros buscando aliados para tener todavía mayor alcance. Entonces, pensando en hacer la primera edición del Flee Andino y viendo que no iba a ser posible hacerla como la habíamos diseñado, pensamos, ¿por qué no hacemos algo virtual y en vez de que tenga fronteras o un enfoque regional, por qué no lo hacemos abierto a todos? Entonces, pues una de las partes más importantes del foro, que era el mayor reto, es poder que se sigan produciendo estas alianzas, estas sinergias, el poder ver los de Enjambre están haciendo algo que podríamos hacer en conjunto con los de Elevar Equity y de hecho ha habido varios grupos de trabajo de organizaciones similares que se han puesto en
en contacto luego con Juan del Cerro también y con el equipo y varios ponentes, acercamos este tema a universitarios por primera vez en un evento en el que se registraron más de 1.000 universitarios y participaron más de 17 universidades. Entonces, como ver esto también como una oportunidad para seguir vinculando y sobre todo movilizando más capital a este tipo de proyectos y sumando a más aliados. Lo vimos, fue Rodrigo el que lo vio bastante claro. Yo tenía muy fresco el último FLI, que había sido en febrero, y de repente, sí, pero lo tenemos que hacer ya, en 2 semanas, sí. Y el equipo como, bueno, sí, sí. Y la verdad es que una vez que ya decidimos que sí lo hacíamos, la verdad está todo el equipo presente. Fines de semana hemos trabajado, pero luego ver que realmente la gente se conecta y está agregando valor es lo que y hemos disfrutado cada minuto y lo hemos visto como una oportunidad, así que espero que ustedes también, y espero que eso responda a la pregunta, y no sé si alguien quiere añadir algo. Sí, a mí me gustaría mucho preguntarle. Gracias, María. Y de verdad, no sé si alguien quiere hablar, nomás avísenos, y para darle la palabra, por favor. Creo que sería súper útil conocer experiencias de cómo les ha impactado y sobre todo qué han estado haciendo, porque queremos acabar de entender un mejor entendimiento de qué implica todo este impacto y cómo están distintas organizaciones empezándole a sacar provecho a esta coyuntura que, nos guste o no, ya llegó y llegó para quedarse. Yo quisiera hacer una pregunta más a Matías. Cuando hablábamos, la primera categoría, cuando hablamos previo a invitarlo al panel, la primera audiencia en la que pensó fue justamente los end users, los clientes finales de los emprendedores, a las personas por las que trabajamos, que bueno, serán incluso una de las poblaciones fuertemente afectadas. Matías, ¿quisieras comentar algo de qué reflexión está detonado justamente los clientes finales de los emprendedores, toda la población a la que trabajamos, algún impacto que hayas notado, algún cambio, alguna reflexión que te haya detonado todo este cambio con todos ellos? Voy a hablar cortito porque acá veo en el chat que algunas personas están diciendo que quieren hablar, así que muy corto, así le doy la palabra a otras personas. Esto es lo que vimos mucho orientado al cliente final. Primero, lo más difícil es cómo hacer para llegar a ellos, porque con una situación de COVID, nosotros siempre salimos a la calle o a los lugares, ahora fue más difícil, entonces nos la rebuscamos para hacerlo vía teléfono, que también antes había que viajar para hacer un field visit y ahora lo podemos hacer, parecido a lo que decía María recién, las fronteras se van achicando. Pero vemos, casi todas las compañías que invertimos tienen un componente de tecnología, porque la tecnología hace las cosas más baratas y hacen mejor para las personas que de bajos recursos. Entonces vemos como un estrés. Por un lado, se aceleran la utilización de los procesos tecnológicos por las personas, y por otro lado, las necesidades cada vez son mayores. En estas poblaciones vemos que están perdiendo trabajos. Las personas, yo me siento cada día, doy gracias a Dios por el privilegio que tengo, que puedo trabajar de mi casa, inclusive puedo estar más con mis hijos, el sueldo lo sigo teniendo, pero como todos sabemos acá, y mucho mejor que yo seguramente, las personas, y muchas la están pasando muy mal. Entonces, hoy tienen los emprendedores un doble desafío: cómo poder hacer las cosas más baratas, inclusive, para que tengan mayor ingreso las personas o menores costos, y aprovechando esta ola de adopción de tecnología. Así que, pero lo que vemos en las personas, especialmente aquí en México, que es donde más tuve la oportunidad de salir, es la prioridad de las personas era mucho antes el tema económico que la salud. Hay de todo, en todos matices, pero generalmente es mucho más urgente el que no tengo para la semana que viene que si me agarra COVID. Y acá hubo en un momento mucha confusión respecto a qué realmente era el COVID, cuáles eran los reales riesgos. Entonces vimos mucha preocupación por el tema económico, y sí vemos que en estos meses puede haber un retroceso muy grande en muchas personas que pueden ir subiendo a una clase más como media, están volviendo a nivel de pobreza que son muy preocupantes, pero de vuelta, nosotros lo vemos como una súper oportunidad para emprendedores que puedan utilizar la tecnología para ayudar a las personas. Gracias, Matías. Creo que había un par de personas que querían compartir. Mariana, creo que... Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, nomás nos dices de dónde vienes, Mariana.
Claro, mi nombre es Mariana Castaño, yo soy de Colombia, de Bogotá, y bueno, yo soy fundadora de una red de voluntariado aquí en Colombia que se llama Tú Sirves y trabajo para una fundación empresarial que se llama la Fundación Bolívar da Vivienda. Y yo creo que en esta coyuntura en particular, pues ha sido un momento muy, muy interesante para poder activar la creatividad de todos los que estamos trabajando en este sector. Y en mi caso particular, nosotros trabajamos desde la Fundación Bolívar da Vivienda yo trabajo en un programa que está a nivel educativo con niños y jóvenes alrededor de muchos municipios en Colombia y en Centroamérica. Y con Tú Sirves, que es la red de voluntariado, trabajo con distintas poblaciones como niños, personas que están en las cárceles, entre otros. Y el mayor reto que hemos encontrado es con aquellas personas que no tienen acceso a Internet ni a dispositivos digitales. Y pues esto nos ha llevado a pensar en alianzas, en medios, en canales que antes ni nos habíamos imaginado. Y pues, por ejemplo, parte de los proyectos para compartirles que estamos diseñando es para llegar a los internos de las cárceles. Antes llegábamos pues presencialmente, ¿no? A algunas de las cárceles, y ahora estamos diseñando un podcast con contenido para que se transmita en todas las cárceles de Colombia, o por ejemplo a nivel educativo para aquellos niños que no tienen un computador con acceso a internet, sino que quizás puedan tener acceso a WhatsApp. Estamos diseñando contenido lúdico con material pedagógico para aquellos niños que reciban diariamente como un contenido por WhatsApp y hacerles el acompañamiento, que pues es parte como de los retos que tenemos hoy en día en este sector. Entonces, pues ha sido muy interesante, pero también yo creo que parte como del trabajo que te inspira la creatividad es escuchar mucho a las poblaciones, entender muy bien cuál es la necesidad de la población, escucharlos en sus problemáticas, en lo que necesitan, en lo que les está doliendo, y nosotros ver cómo de forma creativa podemos abordar ese tipo de problemas complejos. Genial, gracias por compartirlo, Mariana, muy interesante. Y creo que había otra persona, Juan, creo que eras tú el que quería compartir. Y yo por ahí, si tenemos tiempo. Sí, por favor, adelante. Pues, o sea, nosotros un poco en la misma línea que lo que platicaba María, nosotros como que dividimos en tres como que nuestra respuesta a la crisis, ¿no? Por un lado, el equipo comercial, pues reforzar duro la prospección, la venta. Evidentemente se cayeron varios proyectos, pero por otro lado han surgido oportunidades diferentes porque pues, nuestros clientes son normalmente empresas, gobierno, universidades, y nuestro beneficiario pues, son los jóvenes, quienes consumen nuestros programas, nuestros contenidos o a nuestros bootcamps. Entonces, pues, evidentemente, por ejemplo, pues, todas las universidades dejaron de hacer cosas presenciales al 100% y sabemos que este año prácticamente vamos a tener 0 ingresos de esa línea. Sin embargo, ahora, como ya vieron que va para largo, pues empiezan a buscar pues más activaciones en línea, empiezan a buscar ¿no? O sea, cómo hacemos un bootcamp online. Es como que pues, seguimos prospectando y seguimos viendo qué necesidades tienen los clientes. Yo te diría que las primeras 3 semanas, hasta casi que el primer mes, parecía que se había muerto todo, como el cementerio de elefantes de la película El Rey León, no había nada. Pero como que cuando la gente dijo, bueno, pues esta es la nueva realidad, pues otra vez empezó a moverse un poquito la cosa. Y de hecho, las últimas 2 semanas hemos tenido buen movimiento. Entonces, por un lado, pues mantener la parte de la prospección. Por otro, aunque sabemos que pues, evidentemente la proyección de ventas va a bajar de manera muy importante, y si llegamos a lo que vendimos el año que viene, pues será un gran logro en lugar de crecer, ¿no? En segundo lugar, y la buena fortuna que tenemos es que nosotros ya hacíamos muchas cosas digitales. El 50% de lo que hacemos ya era online. Entonces, eso nos ayudó mucho porque al principio no se notó tanto en la operación, y también el equipo fue rápido en todo lo que sí hacíamos presencial, que ya estaba cerrado, los proyectos que ya tenemos un proyecto con UNICEF, por ejemplo, que eran una serie de bootcamps. Pues luego el equipo se puso las pilas y nunca lo paramos. Entonces, más bien, encontramos rápido la manera de hacerlo online, obviamente con broncas al principio, pero pues, aprendiendo, y le agarramos el ritmo. Entonces, como la operación que sí teníamos, pues tratar de mantenerla lo más posible y que ninguno de esos proyectos se cayera.
Y la tercera, que la verdad es donde yo he estado un poquito más también involucrado, es, sabemos que pues este año, como les decía, no vamos a crecer en ventas, de hecho probablemente estamos ahorita cerrando como un plan de salir a buscar financiamiento para algunas cosas, pero hay cosas que sí podemos hacer, como por ejemplo enfocarnos mucho en la construcción de marca, en la construcción de comunidad en línea, y eso es a donde nos hemos volcado, o sea, porque la mentalidad que yo le trato como de compartir al equipo siempre es, piensa cómo quieres estar cuando termine la crisis, whatever that means, porque no es como que un día se va a acabar y ya, ¿no? Pero piensa cómo quieres estar después de esto, y si la respuesta es, pues queremos estar más fuertes, pues hay que seguir avanzando todo el tiempo para llegar a eso. Y aunque en ventas nos vamos a ir para abajo, en el medio de comunicación, por ejemplo, ha crecido muchísimo el alcance, estamos haciendo 3 o 4 veces más contenido y por ende pues también tenemos mucha más gente. Es como que en qué cosas sí puedes controlar, y en eso nos hemos volcado. Digo, muchos saben que yo estoy todos los días en la mañana, a las 7 de la mañana, en pijama, haciendo un live, ¿no? Hablando de emprendimiento social y de inversión de impacto. Son esas como acciones chiquitas, de repente hay un océano enorme de lives y webinars y digo, ahorita estamos todos acá, pero aún así importa lo que sea, aún así hay gente que lo consume y le gusta y le agrega valor. Entonces, creo que ese es el tercer componente, ¿no? ¿Qué cosas sí puedes hacer? Y pues para nosotros ha sido construcción de marca, aumento de la comunidad, aunque eso no nos genere directamente un ingreso, sí, el día de mañana va a ser más fácil llegar con los que son típicamente nuestros clientes y decirle, bueno, mira, ¿te acuerdas de nosotros de antes de la crisis? Bueno, pues ahora somos 3 veces más grandes online, ¿no? Pues, ¿por qué no ahora hacemos cosas así? Pues esos han sido nuestros 3 focos y siempre con mentalidad de dónde queremos estar cuando esto acabe y pues si es un poquito más adelante que lo que estábamos antes, pues hay que trabajarle duro. Gracias, Juan. Me gusta mucho lo que dices, como si hubo una primera etapa de impacto, pero en el momento que te das cuenta de que esto se va a quedar así, como se detonaron los Las primeras 2 proyectos. semanas yo no hice nada, o sea, como que de verdad había tanta información y saturación y dudas que las primeras 2 semanas yo me congelé, así. Pero pues ya como que poco a poco le empiezas a agarrar la onda. Exacto. Vamos, quisiera pedirles a Paula y a Matías si tienen algún otro ejemplo, algún comentario o reflexión final que queramos ir haciendo para ya dejar ver si hay comentarios finales del grupo para poder ir procediendo a cerrar. Pero, Paula, ¿te gustaría empezar algún ejemplo, Sí, o sea, primero es una reflexión final, ¿no? Que digo, che, estamos acá todos hablando sobre inversión de impacto, el FLI, no sé, estábamos hablando en la trivia desde hace cuánto que estamos trabajando por estos temas, y en realidad lo que viene a hacer el COVID es ponernos de frente mucho más fuerte esa crisis, ¿no? A muchos otros, que no somos nosotros, que venimos trabajando hace muchísimo para cambiar las reglas del juego, y entonces yo veo también ahí como una enorme oportunidad, porque sí se puso de mucho más relevancia la pobreza, se puso de mucho más relevancia los temas por los que estamos trabajando. Y en el caso, y yo lo pongo caso de Arbusta, pero también muchos emprendimientos que Enjambre está acompañando, nosotros estamos generando trabajo formal a personas que es la primera vez que lo tienen y que en sus casas y en su familia son los únicos que tienen un trabajo formal. Y eso ya era fuerte hace 2 meses y es mucho más fuerte ahora, en donde toda la economía se paró a su alrededor. Y entonces ahí también hay, como dijeron antes, muchísima escucha, muchísimo cuidado, muchísimo más que más podemos hacer, porque evidentemente lo que es Arbusta, más allá de todo, es una red que ya está armada de llegada muy cercana a personas que hoy están como muy complicadas, mucho más que antes. Entonces yo creo que ahí también hay como una cadena muy virtuosa de muchos emprendedores que están trabajando y que de alguna manera que eso se fortalezca con todos los desafíos que estuvimos hablando, también es algo positivo y también es algo fuerte. Entonces eso es algo que para mí es importante. Porque estamos todos nosotros acá hablando de estos temas, pero porque nos importa y porque estamos trabajando para mejorar, para transformar. Entonces eso era algo, y que nosotros lo vivimos muy de cerca también, ¿no?
bueno, cómo es el cuidado, cómo esto está afectando directamente. Hoy en Buenos Aires, los 2 barrios más afectados por los contagios del COVID son 2 barrios en donde vive la mayoría de las personas que trabajan en Arbusta. Entonces ahí nosotros una cosa son lo que dicen los medios de comunicación, otra es la información que nosotros tenemos y las cosas que podemos accionar. Entonces ahí también hay temas como de una capilaridad que es muy fuerte y que muchos emprendedores ya tienen y que de alguna manera está bueno aprovechar. Gracias, Paula. Sí, el tema de impacto. Ahorita por ahí van mis comentarios finales. Matías, ¿te gustaría hacer una reflexión final antes de recabar algunos otros comentarios del grupo para ir cerrando? Sí. Lo que gustes, por favor. Creo que siempre, cuando vemos hacia atrás, los tiempos de crisis fueron tiempos muy definidores para la humanidad y para las compañías y para las personas. Entonces, poder tomar conciencia que el tiempo que es como crisis y poder aprovechar todo lo bueno que las crisis traen, ¿no? Desde el punto de vista como inversores, tenemos la oportunidad única de hoy más que nunca poder apoyar a estos emprendedores que están haciendo una diferencia. Y como emprendedores está la oportunidad, y no sé si escuchas hasta mi bebita, estos son los temas del COVID, una beba que nació hace 3 meses. Los emprendedores, más que nunca, ellos son como muchas veces la voz de la gente de bajos recursos. Entonces, más que nunca, estar ahí, escuchar y ser ese canal desde los emprendedores, desde la gente de bajos recursos hacia los inversores y hacia el mundo, ¿no? Lo que decía vos, Paula, que yo admiro muchísimo tu trabajo, lo que viene haciendo hace años, de lo que dicen los medios, lo escuchamos, es muy distinto a lo que lo vemos en la calle. Entonces veo una excelente oportunidad de adoptar tecnologías y de las necesidades, hoy en día están más a flor de piel que nunca. Hoy más que nunca necesitamos bajar costos y aumentar ingresos. Ya lo dije como 3 veces, pero quiero que, si alguna cosa que quede sea esa, y bueno, hay que aprovechar esta oportunidad. Genial. Gracias, Matías. Me dicen en el chat que por ahí anda, no sé si quiera participar, Matías Kelly, dice que anda por ahí otro argentino para completar aquí, que también trae una visión muy interesante del sector. Matías, no sé si, bienvenido, y no sé si quieras comentar algo. Y si no, sé que María Esquivel, también del equipo de Enjambre, quería comentar algo. Que by the way, Mati, un gran mentor mío también, me ayudó muchísimo. Matías, ¿quieres decir algo? Y si no, pasamos con María. Ya no lo veo. No, bueno. Estoy con la familia, escuchando todo lo que está pasando y lo que están haciendo, así que está buenísimo. Genial. Gracias. María Esquivel, ¿querías comentar algo de tu experiencia desde Enjambre, por favor? Sí, hola a todos, ¿cómo están? Acá también desde mi casa, hora del baño, cocina, todo. Pero no, un poco en línea con lo que decía Pau, de cómo los emprendedores de impacto siento que van a cobrar muchísima más relevancia, o cobran mucho más relevancia, porque hoy todos los problemas que veníamos quizás ocultando debajo de la alfombra nos pegan una bofetada, y bueno, entonces también quizás es momento de aguantar, de seguir, porque siento que en el futuro va a ser cada vez más importante que existan estos emprendedores que quieren cambiar la realidad, transformar las reglas del juego y moverse de una forma distinta. Y después, en cuanto a lo que venimos haciendo con Enjambre, sí creo que la tecnología en el fondo, cambia la forma en la que nos relacionamos y todo desde, no sé, cada uno se abre desde una nueva intimidad que es su casa y su realidad, pero en el fondo la propuesta de valor creo que sigue siendo la misma. No sé, yo a veces miro a Juan desde Disruptivo y su propuesta sigue siendo la misma, porque en el fondo los que estamos detrás seguimos siendo las mismas personas, y los vínculos que genera cada uno con los emprendedores sigue siendo el mismo, y las metodologías y las herramientas, creo que por lo menos desde Enjambre vemos que lo seguimos haciendo de corazón a corazón, y eso va marcando una diferencia. Y cosas que no nos animábamos a hacer o decíamos no, porque lo importante es la experiencia, el programa, que nos veamos, que nos abracemos.
nada, eso sigue estando, pero de otra forma. Y creo que eso me ha demostrado a mí esta cuarentena, de cómo cuando uno tiene una buena propuesta de valor y hace las cosas desde el corazón, eso llega también a través de Internet. Yo unos comentarios finales, y creo que ahí hay alguien más que quiere participar, pero muy en línea de lo que dice María Esquivel. Creo que lo que más me impactó hablando o sea, de toda esta situación, y lo platicaba con Matías, es justamente el impacto en las poblaciones con las que trabajan los emprendedores. O sea, hay datos y todos los tenemos en nuestros países, la cantidad de personas que pasarán a pobreza moderada, pobreza extrema, que tristemente esta situación va a afectar la calidad de vida para muchas personas. En los datos de ahorro, cuando veíamos la salud financiera, el 62%, 67% de las personas en América Latina no tienen ingresos en sus casas para cuidar sus gastos personales por más de 3 semanas. Entonces esto hablaba y detonaba mucho lo que decía Matías. O sea, pues prefiero enfermarme, que no, o sea, si no toda mi familia se muere de hambre. Y el otro aspecto que me impactaba muchísimo es con toda esa población, cuando hablábamos con la cooperación suiza, con la que estamos pensando estos nuevos esquemas de financiamiento para liquidez, y en esquemas blandos y con incentivos de impacto para los emprendedores, comentaba muy bien la cooperación, me decía, no podemos dejar morir justamente en esta crisis la infraestructura tan importante que es la red de empresas de los emprendedores sociales, la capacidad que tienen de ofrecer productos y servicios, de generar empleos. Por lo tanto, es importantísimo que no se desmantele, si no, no va a haber forma que podamos, así como hablamos en las noticias de una reactivación económica, no vamos a poder reactivar el impacto si se pierde justamente toda esta comunidad, esta red de emprendedores sociales, y como que todo, tanto el incremento en la pobreza como esta parte tan crítica de los emprendedores, fue como darnos cuenta de decir, siempre sabía que estábamos en un sector importante, pero ahora en esta crisis creo que lo valoro mucho más, la relevancia que tiene. Y creo que esto, y viendo los ejemplos de lo que ha podido despertarse de esta situación de los emprendedores, estos nuevos proyectos, creo que al menos a mí lo que hace es pues dar gracias que estamos en este sector que pues, nos ilumine la cabeza de lo que podamos hacer en nuestro rol. Creo que tenemos un rol privilegiado, no solamente porque seguimos trabajando, sino porque estamos en un sector que puede hacer un cambio, y muy seguido con el equipo hablamos de que pues, New Ventures es una plataforma para detonar proyectos de impacto social y ambiental, y la limitante será nuestra creatividad y la capacidad de ejecución, y creo que ahora más que nunca esperemos que se detone fuertemente esa creatividad y esas ganas y cada vez mayor compromiso de poderlo ejecutar, porque creo que sí podemos hacer una diferencia, y para mí justamente el aprendizaje que viene de conversaciones como estas es muy útil para sacar ideas y colaboraciones y alianzas. Y ese era el objetivo de la llamada. Por ahí vi que hay una persona más que quiere participar. Estamos prácticamente ya en tiempo, entonces bienvenidos los comentarios que pueda haber, últimas reflexiones del grupo que nos puedan ayudar a inspirar y a animarnos a seguir en todo esto y saber que sí se puede. No estoy viendo los chats, entonces si me ayudas, Ana, creo que había alguien que quería... Sí, Roberto Vargas, que creo que quería compartir un par de historias, entonces te escuchamos, Roberto. Hola amigos, muchas gracias, los saludos desde Bogotá, soy peruano, felicitaciones a los organizadores por esta súper oportunidad para todos, para conocer cómo estamos reaccionando, y como dijo Armando, partir de la creatividad. Les quiero contar que nuestra startup es una fintech, y yo como CEO de fintech me desbanqué, entre comillas, unas cuantas semanas para entrar a ayudar en la ejecución, un tema importantísimo para lograr un acuerdo formal con el gobierno peruano, con una health tech que se llama Smart Doctor, y poder brindar servicios gratuitos de telemedicina en todo el territorio a partir de un partnership oficial, un acuerdo de cooperación, esos tan anhelados por los laboratorios, con justamente el gremio de laboratorios farmacéuticos en Perú. Entonces hemos logrado un hito en pocas semanas, no conseguido por todos los laboratorios por décadas en este país, y nos hemos puesto al servicio de un Estado para poder aprender con ellos y validar en estas semanas que han pasado hasta hoy, y poder ofrecer a otros países hermanos de la región
ayuda en el sentido de cooperación, con una mirada mucho más allá de lo social, partiendo por una característica que quería agregar a lo que había dicho Armando y en algún momento Matías. A la creatividad y ejecución se le agrega el sentido de urgencia, ¿no? Entonces, sobre todo en el sector salud, ¿no? Hemos reaccionado muy rápido y estamos más que contentos, muy comprometidos y ¿cómo lo digo? Muy en línea con lo que todos los stakeholders buscan en cada uno de nuestros países, que es provocar el mayor impacto y rápido. Eso es lo que quería compartir, esta creatividad que obliga a un CEO de una fintech en un mercado que de repente se puede dormir para ir a ayudar a la ejecución a otro CEO y lograr un acuerdo con un gobierno, ¿no? Eso me parece súper valioso para hacer pensar hasta dónde puede llegar la creatividad y hasta dónde puede llevarnos. Muchas gracias. Cómo no. Gracias a ti. No sé si hay algún otro comentario y si no, a mí no me queda más que de veras, en primer gracias a todos ustedes por su disposición, por sumarse a este experimento de conversación. Cuando platicábamos con María y con Ana Gastelum de este panel, batallamos mucho cómo hacerlo y era un poco etéreo, no definido, pero sentíamos que era muy importante el integrar toda la comunidad de los aquí presentes para la verdad, conocer cómo les ha ido, conocer experiencias y empezar a ver en positivo el reto y la gran oportunidad de cambio que tenemos. Entonces, gracias por sumarse a este conversatorio. Sobre todo, muchísimas gracias a los dos panelistas aquí, a Paula Cardenó y a Matías Lanús, respectivamente de Enjambre y de Elevar Equity. No solamente es un gusto saludarlos y tomar sus ideas, pero verlos y pues los respeto y admiro muchísimo en su trabajo. Entonces, poder compartir con ustedes es un gusto enorme. Qué lindo, igualmente. Gracias. Y gracias por la oportunidad. Y gracias a todos. Ana, pues creo que con esto terminamos tiempo. Les agradecemos a todos y esperemos que hayan encontrado útil estas reflexiones y ojalá estos ejemplos de, pues sí, ya llegó el COVID, ya está aquí, esta es nuestra nueva realidad, a detonar proyectos y sobre todo creo que es un contexto que hace mucho más relevante todo el tema de inversión de impacto y emprendimiento social. Y tenemos una capacidad creativa y emprendedora que puede hacer, creo yo, una diferencia importante y lo estamos viendo constantemente en nuestras organizaciones y en muchos emprendedores. Entonces esperamos que sigamos esta conversación. Armando, recalcar el agradecimiento a New Ventures y a todo el equipo que están siendo punta de lanzas y gracias a ustedes hace ya años y ahora podemos estar todos aquí, así que muchas gracias. Sí, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos por conectarse, a nuestros super speakers y también por compartir, porque el FLI al final somos todos y son estas participaciones y como decía María en el chat, ahora se trata de no frenar la conversación, podemos seguirla a través de la comunidad o de la mejor manera, pero que no se quede solo en esta reunión. Entonces, muchísimas gracias, esperamos que les haya gustado y seguir viéndolos en el resto del Free at Home y virtualmente en el año. Perfecto. Un abrazo, gracias. con mucho Chao. cariño. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias.